Se llama el sacrificio personal. El sacrificio de que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer muchas veces. El costo de seguir a Cristo significa sacrificio para nosotros. Anularnos a veces como personas, como seres humanos. Y por eso dice que la cruz es llamado un sacrificio personal. Mateo 16:24. Si alguien me lo puede leer, para yo solo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén, Señor. Amén. Si alguno dice, quiere venir en pos de mí, tenemos que estar dispuestos a negarlo, a todo lo que es nuestro, para servir a Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, cuando nosotros tenemos un llamamiento, Señor, tú nos llamas a servirte, Padre amado, a ti, no mirando para atrás, sino que mirando directamente a ti. Señor, que es un sacrificio muchas veces el motivo de servirte a ti, que cuesta, que no es fácil, porque tenemos que negarnos a nuestros deseos de nuestro corazón. Tenemos que tener un negamiento a nosotros mismos por seguirte, por estar y establecer tu reino acá en la tierra. Señor, yo sé que no es fácil. Pedro te lo dijo y tú le dijiste, ¿quieres irte? Ahí está la puerta, le dijiste a Pedro. No, Señor, te dijo él, porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, este es un evangelio que no es fácil. No es un evangelio de Billy Pack, sino que es un evangelio, Padre, donde nosotros tenemos que sacrificarnos por ti. Dar tantas cosas, el tiempo, los momentos, Señor. Padre amado, yo te pido que tú puedas ayudarme a mí primeramente. También tomo este mensaje para mi vida y para la vida de tu pueblo. Ayúdales a comprender y no ser oidores, sino hacedores de tu palabra, que serán los que entrarán a tu reino.
Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí el Señor nos habla de un llamamiento personal, de un sacrificio personal, donde Jesús nos dice a dejar todo por Él. El servicio a Dios es un servicio realmente dedicado al Señor, porque Él es celoso y no le gusta compartirte con nadie. La prioridad siempre va a ser Él. Hasta el día de la muerte, Él va a ser siempre la prioridad de tu vida. Por eso tiene un costo de dejar padre, madre, hijo, esposo, tantas cosas. No es que usted lo va a dejar y lo va a abandonar para siempre, pero los momentos que son de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que ver eso, porque el Señor nos da 24 horas y nosotros tenemos que coordinarlo con todas esas cosas. Saber que Dios es la prioridad, saber que Dios es el que me ha llamado a mí, el que yo tengo que darle cuenta a Él, el que mi vida está dependiendo de Dios, porque Dios si quiere me quita la vida o me la da. La vida del hombre está no en los médicos, no en las personas, sino en las manos de Dios. Amén. ¿O no? Amén. Entonces nosotros, la prioridad es Dios. No es mi hija, no es mi hijo, no es mi esposo. Y yo voy a buscarme conflictos con eso. Porque muchas personas no lo van a entender. Van a decir, ¿cómo va a ser tanto que va a tener que estar ahí? No, porque es lo que dice Dios, no es lo que digo yo, el pastor. Entiéndalo, hermano, es lo que dice Dios. Y si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, es porque tenemos que obedecerla. Y tener un sometimiento a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuenta de tu vida, de tu tiempo, de todos tus momentos, ¿o no? Entonces es difícil, por eso la gente muchas veces se va del evangelio y no quiere seguir. ¿Por qué? Porque dicen muchas veces, no, porque ahí el seguir a Cristo es complicado, hay que dejar cosas, y a veces hay que dar el tiempo, y es como que Dios es un rey, y nosotros tenemos que servirle a Él y rendirnos a lo que Él dice. Amén. Si Él dice así, es porque es así. Entonces dice, vivir en la luz de la cruz implica aceptar el llamado de Dios. Si tú te congregas, si el Señor te llamó a ti, me llamó a mí, yo tengo que saber cuál es mi llamamiento. Si el Señor nos llama, es un sacrificio, hermano. Porque sería más fácil estar viendo una buena película o disfrutando en una plaza o compartiendo con los nuestros, simplemente acostar en una cama descansando. Pero Él hizo un llamamiento a nuestra vida. Y nosotros hicimos un compromiso. Y en ese compromiso Dios nos va a pedir cuenta. Vivir en la luz y vivir en la cruz implica aceptar el llamado de Dios. El sacrificio personal de seguir a Cristo requiere. ¿Qué requiere? Jesús nos llama a negarnos. ¿Qué es lo que es negarse para nosotros? A nosotros mismos y a vivir una vida de un servicio. Como una persona, dando un ejemplo, que se le paga, pero ese servicio tiene que cumplirlo porque le están pagando. Hizo un compromiso con una persona que tiene que ir a hacer el aseo o trabajar, es un compromiso y tiene que ir, le guste o no, ¿no? Aunque sea cansador, agotador, tiene ese compromiso y tiene que cumplirlo, porque ya hizo un compromiso y también le van a pagar. Con Dios mucho más, porque Dios nos dio la vida eterna. Amén. Nos regaló la vida de nosotros, nos regala momentos felices, momentos cuando nosotros clamamos a Él, Él nos responde. Amén. Él es Señor. bueno. Entonces, necesita que realmente nosotros podamos atender este sacrificio. ¿Es sacrificado? Sí, hermano. Porque a veces hay cumpleaños que yo voy a tener que negarme a ir de mi familia. Porque está el servicio a Dios y el cumpleaños. ¿Dónde se va a cargar usted? Si usted no pesa a Dios en su vida, se va a ir al cumpleaños. Pero si le pesa a Dios en su corazón, usted va a tener que estar ahí. Amén. Y eso a la familia no le va a gustar, decir, pero ¿cómo va a ser? Le encuentra que es un fanatismo. Pero eso no es fanatismo, hermano, es un servicio a Dios.
Porque usted hizo el compromiso con Dios, porque Dios le regaló la vida eterna, Dios le da la vida, le da la salud, le da los alimentos. Porque si usted se llega a enfermar y usted se enferma, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a ir a sustentarse para usted si le viene, póngale Dios, lo que era una enfermedad grave? ¿Cómo va a ganar dinero? ¿Cómo se va a sustentar su casa? ¿Con qué va a pagar? Entonces nosotros le debimos un servicio a Dios, porque nosotros tenemos un compromiso con Él. Es lo mismo que una persona diga, ya no voy más a trabajar, ya listo, me voy por último. Y ahí queda. Entonces, después se le va a juntar la luz, el agua, las cosas, todo, y va a decir, no tengo trabajo, ¿con qué pago? Jesús nos pagó mucho más, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y nos llama a negarnos a nosotros mismos. Entonces nosotros hicimos un compromiso, no con el hombre, no con el pastor, con la pastora, con los hermanos, lo hicimos con Dios. Y con Él, a Él le vamos a tener que dar cuenta. Nosotros sabemos que ese compromiso es complicado, hermano. Porque Dios mira todo. Siguiendo su ejemplo de sacrificio en la cruz. La vía crucis. El camino de Cristo no es fácil, hermano. Por eso que hay poca gente en la iglesia. Las iglesias que están llenas son esas iglesias permisivas que permiten todas las cosas. Pero en la iglesia de Cristo no, porque el camino de Dios es angosto y estrecho. Y pocos son los que van por él. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, es difícil. Cuesta, hermano. Todas esas cosas nos cuestan a nosotros, a todos, del pastor para abajo. Pero nosotros nos vamos a cuadrar con Dios un día. Entonces Dios nos pide eso a nosotros. No solo a nosotros como pastores, a ustedes también. El camino de Cristo dice, no es fácil. Pero Él nos llama a seguirlo, incluso cuando si quiere que hacer un sacrificio personal de tu vida. Tú tienes que estar ahí. Te guste o no te guste. Tienes que estar porque tú hiciste ese compromiso con el Señor. Y Él te va a pedir cuentas a ti y a mí. Entonces, el camino de Dios no es fácil. Por eso que dice que son pocos los que van por ese camino. ¿O son muchos? Poco los cogidos. Muchos los llamados. ¿Y por qué van a ser pocos los escogidos? Porque tienen que cumplir requisitos. Y eso cuesta, hermano. Por eso que no es fácil. Yo puedo entenderla como pastor a usted. El pastor también lo puede entender. Pero Dios, usted va a dar cuenta ante Dios de sus actos, de sus hechos. Porque Cristo viene, hermano, y nosotros vamos a ir a un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo. Vamos a ser salvos, pero vamos a ser avergonzados de muchas cosas. ¿O no? Y dice así, la solicitud. ¿Qué sacrificio necesitas hacer para seguir a Cristo? ¿Más fielmente? ¿Te consideras un hermano o hermana fiel? ¿En qué áreas de tu vida has sido debilitada o debilitado? ¿Cuál área de tu vida está siendo debilitada? Porque el enemigo te va a debilitar. Él va a buscar las áreas que tú eres débil y ahí va a entrar. Porque Él está desesperado. Él sabe que le queda poco tiempo. Entonces va a ir a debilitarte en las áreas débiles de tu vida. Ahí te va a debilitar. Dice, ¿en qué área de tu vida ha sido el llamado a negarte a ti mismo y a vivir para el reino de Dios? Hay áreas de tu vida que tú te niegas realmente a vivir para Dios. Hay áreas que están siendo debilitadas, socavadas por el enemigo. Eso es lo peligroso, hermano. Que nosotros tenemos que darnos cuenta cuando el enemigo va a debilitarnos. ¿O no? Va a poner debilidad, va a poner cansancio, va a poner muchas cosas. Pero nosotros tenemos que seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo, hermano, no es fácil. Si no, estaría llena la iglesia, hermano.
Sí, amén. Pero no todos quieren hacer el sacrificio. No todos quieren ir a buscar al perdido. No todos quieren en el trabajo a Dios. No quieren. Entonces hay áreas que son socavadas por el enemigo para ponerlos débiles, tibios. Porque si tú no tienes una pasión por Cristo, tú te vas a quedar. Porque la vida, la combustión de la... ¿Cómo se llama? El combustible de un cristiano es la pasión. Si tú no eres una persona apasionada por Cristo, difícilmente vas a querer hacer la obra de Él. Había una mujer que le trabajó a Dios como nadie. Era una mujer buscadora de almas. Amaba a Dios profundamente. Pero en un momento Satanás trabajó en esa mujer. Ella amaba a su esposo como nadie. Estaba enamoradísima de él. Y él también de ella. Pero un día el diablo mandó a una mujer y se enamoró del hombre de ella. Y era su amiga. ¿Y qué pasó? Que el hombre se enamoró con la mujer y ella se llenó de odio, de rabia, de desesperación y tomó un revólver y los mató a los dos. Siendo cristiana íntegra, que servía a Dios, que buscaba a Dios, que estaba en la iglesia, los mató a los dos. ¿Y sabe qué pasa? Que ella al final se mató. Los tres murieron y ella fue al infierno. Y le decía, Señor, sácame de aquí. No puedo, le decía el Señor. Por favor, yo te serví en la tierra. Sí, le decía el Señor. Fuiste una de las mejores servidoras. Pero Satanás tomó a tu esposo, lo debilitó, entró y te engañó. Y te llenaste tanto de ira y de rabia y los mataste y te mataste. Y yo no te puedo sacar hoy de aquí, hija mía. No puedo, porque el Padre ya estableció el juicio y tú vas a una condenación. Lo siento, y el Señor Jesús lloraba. Le corrían las lágrimas. Pero en un instante el diablo debilitó a esa mujer, la llenó de odio, sabía dónde le iba a dar y la sacó. Y la condenó al infierno. Siendo una mujer trabajadora como pocas, decía, porque ella estaba en poco, pero el diablo lo socavó y trabajó en el hombre para que la engañara y trajo, porque el diablo conoce nuestras debilidades. ¿O no? Y se llenó de odio, se le olvidó Dios, lo que servía todo, la rabia, el odio, vino a su corazón y ella está en el infierno. No tiene ya derecho a salvación. Aunque ha ganado miles de almas, se ganó muchas almas. El Señor le dijo, te ganaste muchas almas para el Cristo. Porque trabajaba y era una mujer que servía. Pero Satanás socavó. Por eso nosotros no podemos descuidar las áreas de nuestra vida. Si nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, el diablo se va a meter, hermano. Y va a soscavar y te va a mecer ahí en tu vida para soscavar y entrar. Entonces tú no vas a tener la firmeza para decirle no al diablo. Colosenses dice acá 3:13, busca un hermano y me lo lee, por favor. No estamos hablando de la cruz de Cristo. Amén. Sí, 3:13. Colosenses. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonarnos, ¿no es cierto? Los unos a los otros. No podemos guardar rencor entre nosotros. Tiene que haber perdón, hermano, porque si hay rencor en el corazón, si hay rabia dentro, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque esa falta de perdón nos debilita y Satanás también gana ventaja. Por eso nosotros tenemos que perdonar a quien nos haga daño, a quien no haya hecho tanto daño o tanto mal.
el deber de un cristiano es perdonar. Todos, aunque sea lo que sea, nosotros tenemos que perdonar. Porque Dios nos enseña así. Muchas veces yo he soñado cuando el Señor me muestra que me meten cuchilla por todo el cuerpo, me acuchillan así. Y yo he tenido que abrazar heridas, con tremendas heridas en mi cuerpo, abrazar al que me ha hecho daño, al que me ha descuerado viga, al que me ha hecho tantas cosas, yo le he brindado amor y ayuda. Porque así es el reino de Dios. Nosotros tenemos que amar solamente. Amén. No importa lo que el otro te hizo, pero tenemos que amar Así es, Señor. y perdonar. Así es, Padre. Decir, Señor, yo lo perdono, no importa. Porque tú tienes que tener madurez espiritual. Y lo que sea, hay que perdonar. Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Sí, amén. Y para vivir con Él, tenemos que perdonar. Así es. Aunque sean las heridas más fuertes. Y el dolor más grande que sintamos en nuestro corazón. Porque nosotros vamos a ser muchas veces heridos. Así es, Señor. Y por eso el deber de nosotros es amar y perdonar. Mirar solamente y perdonar. A veces cuesta, hermano, porque dice, ¿por qué a mí, Señor? Dice uno, ¿por qué a mí? Si yo solamente le he brindado ayuda, he sido buena, bueno, a la vida. Pero Dios lo hace pasar todas esas cosas para que nosotros aprendamos a amar. Aún en la angustia, aún en el dolor, en la desesperación, en todas las cosas nosotros tenemos que perdonar. Amén, Señor. A los que los hagan hecho mucho daño. Ese deber es siempre de perdonar, de amar al que me hizo daño, de amar a tantas personas que muchas veces, yo una vez sentía mucho dolor por una persona que se fue de mi lado, trabajó mucho tiempo conmigo acá, pero sentí rabia, sentí dolor. Yo dije, Señor, ¿por qué? Porque ella quizás quería un puesto que yo no le podía dar. Yo le podía dar ese puesto como pastora, pero si Dios no se lo daba, ¿cómo se lo daba yo? Ella se fue, tiene otro ministerio y todo. Yo la perdoné. Me costó, sí, le dije yo las cosas, ¿por qué te fuiste? Tú estabas acá y todo eso, no pastora. Ya no importa, pero yo la perdoné. ¿Le dolió? Sí, porque era una traición, ¿cierto? Porque es como usted que se vaya y me deje y está acá tantos años. Duelen esas cosas, ¿o no? Son dolorosas, hermano, porque son traiciones. Y las traiciones son muy dolorosas. Y yo tuve que amarla y abrazarla. Amén. Y dejarla que se fuera. Pero uno se acostumbra. Yo quizás no soy de piel, a lo mejor de beso y abrazo, pero yo las quiero a todas, a todos. Y cuando se van me duele, yo sufro. Una vez le decía yo a la hermana Miriam, que esa se acuerda, la Pati se fue y lloraba por la Pati, y ella me dijo, ya, estése tranquila, pastora, no llore más. Y ya se fue, después vendrán otras hermanas. ¿Se acuerda, hermana Miriam? ¿Ah? No, dice, mucho tiempo fue, cuando la primera vez que estaba usted. Yo le echaba menos a Pati, decía yo, ¿por qué se fue la Pati? Llorar. Me costó, hermano, porque cuesta realmente el pastorado muchas veces cuando nos acostumbramos, ¿no? Hay como nace un amor, una amistad, un cariño. Y cuando la persona se va, uno le duele la separación. Pero también la perdoné, también la ayudé, la que estuve con ella en los momentos difíciles, ya, y la dejé que ya ella siguiera su vida. Pero son dolorosas esas cosas. Y yo tenía que perdonarle, ¿no? Entonces, tantas cosas que Dios nos manda a perdonar. Soportándonos unos a otros. Porque nosotros todos no somos monedita de oro para caerle bien al otro. Así es. Como dice el Javier, ¿o no? Sí. Entonces a veces a algunos nos van a quedar bien y a otros no le caímos bien, a otros lo encuentran así pesado, a otros no y así. Pero nosotros tenemos que amarlo. Como tenemos que amar la gente también de la calle, amar a los perdidos, amar a los borrachitos. Ayer casi me caía el té por ahí, donde estaba sentado, y donde un borrachito, ¿se acuerdan que tiraba el té y se le caía? Y yo ahí estaba sentada, hacerme para otro lado, porque ya no había quemar con el té y tirármelo ahí donde estaba sentada. Entonces uno llega a pasar por tantas cosas, experiencias por Cristo.
Entonces, el Señor que nos ayude, ¿no es cierto? Porque Amén. cuesta a veces, bueno, ahí con los varones yo entiendo más, tienen que trabajar los varones con los varones. Porque va una mujer, ya los hombres a veces son pasaditos para adelante y le hay un abracito o un apretoncito, entonces mejor ahí el varón trabaja ahí. Porque si una mujer una puede ministrar. Amén. Pero ya los varones tienen que ser los que trabajan. Porque hay que ser precavido también, ¿o no? Uno tiene que saber hacer las cosas y ser guiado por el Espíritu de Dios. Orar, puede orar, pero ya abrazar así, ya es mujer, uno ya ahí. Tiene que tratar de orar nomás y los varones ahí ministrando los varones. Y eso es lo que tiene que hacer. El amor y todas esas cosas tienen que estar en nuestras vidas y si no está, oremos al Señor. Amén. Porque Él nos manda ¿a qué? Amar. Amén. La cruz nos enseña sobre el perdón incondicional. Así como hemos sido perdonados por Cristo, estamos llamados a perdonar a los demás. ¿Me entiende usted? ¿Cuántas veces tiene que perdonar? Muchas veces. ¿Ah? 77 veces. Sí. ¿Y perdonará usted eso? Amén. Nosotros hemos pasado por tantas cosas, pero yo le digo, hay que callar nomás y uno dejarle a Dios. Dios se encarga. ¿Qué voy a estarme gastando las palabras yo y peleando y arremangándome las manos con el otro? Voy a seguir a la misma altura del otro, del mundano. Así que si yo voy a ponerme el hombre short, yo me pongo short y medio y me remango las mangas y como que voy a salir así. Estoy igual siendo como el mundano, no me ha cambiado nada, po. Así es, amén. ¿O no? No hay diferencia. Así es. No hay ninguna diferencia, entonces tiene que haber una diferencia. Yo tengo que, como ayer cuando nos corrieron de ahí de la recoba, dijimos, ya hermana, ya sí, le dije yo, nos vamos a retirar al tiro, nos retiramos. Que cuando íbamos a ganarle ahí a Mar, que no, me pongo aquí nomás y esto es libre y lo otro no, que se vayan de aquí, que nos quedemos, porque eso nunca lo van a dejar libre de los curados. Es imposible lo que ellos quieren. Porque los curados, el corazón de la recoba, ellos toda la vida han vivido por ahí, han andado, no los pueden sacar. Ellos quieren sacar los curados y decían que es imposible, si esa gente toda la vida vivió por ahí. Bueno, ya, pero nosotros para no armar conflictos nos retiramos. Y trabajamos en otro lado. Entonces, eso es lo que tenemos que ser pacificadores, ¿o no? Así es, amén. No podemos tampoco predicar al ataque. No podemos decirle cosas a la gente porque menos va a querer la gente nada con el Evangelio. Sí, amén. Entonces tenemos que ser sabios para predicar. Si no quieren recibir un tratado, amén, no lo recibió nomás. Seguimos con la otra persona que no a lo mejor lo va a recibir y ser así. Entonces hay que saber trabajar en las calles. Amén. Perdonar a los demás, como hemos sido perdonados, no solo nos libera, sino también promueve nuestra sanación y la restauración de nuestras vidas y relaciones. Porque a veces hay heridas en el alma. Así es, amén. Y son fuertes, son heridas que sangran y que tienen que ser sanadas. Amén. Que tienen que tener una sanidad interior y para poder liberarnos nosotros del dolor, de la angustia, de la desesperación. Porque muchas veces nos sentimos así, hermano, tan heridos, tan fuertes, y el dolor es tan grande que uno quiere evitarlo, aunque es hijo de Dios, pero igual uno sufre, pasa cosas tan difíciles y uno se siente los dardos del enemigo, los Amén. ataques, qué bien. Entonces uno tiene que ser fuerte y decirle, ayúdame Señor a sacar esta angustia, este dolor, lo que yo siento. Todos hemos pasado por esas cosas, todos, no hay nadie que no haya pasado. Y nosotros tenemos que saber perdonar a quien nos ha hecho daño, soltar todo aquello para que nosotros seamos sanados interiormente. Amén. Perdonar a los demás como hemos sido perdonados, no solo nos libera, sino que también promueve una sanación interior de nosotros. Dice, ¿has estado practicando el perdón incondicional? ¿A quién necesitas perdonar? Así como Cristo te perdonó a ti, reflexiona sobre el perdón. Puedes liberar tu alma y restaurar tu relación. La cruz del amor incondicional. Romanos 5:8, me lee otro hermano, por favor. Nos habla de esto que nosotros a veces la cruz significan tantas cosas.
el sacrificio de nosotros mismos, el perdonar, el amar. Significan tantas cosas. El servicio a Dios. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Que aún siendo pecadores nosotros, Él murió por todos nosotros. Amén. Y Él nos ama, ¿cierto? Sí, Señor, amén. La cruz es la mayor demostración del amor de Dios. Así es, Padre. Es un amor incondicional. Amén. Dios no a nosotros, incluso cuando éramos enemigos de Dios, Él eligió amarnos, suficiente como para darnos a su Hijo. El amor de Dios demuestra la cruz. La cruz nos revela el amor inmesurable de Dios. No nosotros, ¿quién nos da? No dudó en enviar a su Hijo a morir por nuestra salvación. Amar a los demás como Cristo nos amó. Amén. Por ejemplo, Cristo Él nos amó en la cruz. Nos llama a amar a los demás incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. No que yo voy a amar a este porque este me va a dar esto, o me va a regalar, o me va a traer esto otro. A este amo yo, pero este otro no me da nada, no quiero amar. No, hermano. Nosotros tenemos que amar a todos. Aún el que llegue, a lo mejor el mendigo, sin zapatos, sucio, hediondito, tenemos que amarlo. Porque mire, había un pastor que hacía distinción y el pastor tuvo un ataque, un infarto y fue al cielo. Y el Señor lo devolvió, pero le demostró todo lo que hacía. Había un hombre de Eterno que llegaba con mucho dinero a él, le abrían las puertas y poco menos que le barrían el camino para que ese hombre rico se sentara adelante en los primeros asientos, perfumado, terniado, todo impecable. Y al otro pobre que era harapiento, por allá atrás ni le dejaban ni asiento para que se sentara. ¿Cómo está? Mal. Y él llegó al cielo y el Señor le mostró. Le dijo, ¿te acuerdas cómo eras en la iglesia? ¿Te acuerdas cómo recibías al rico que llegaba? ¿Y te acuerdas esta otra alma harapiente, esos pobres que vivían en la orilla del río, que no tenían tanta comodidad, llegaban negros de carbón porque con eso cocinaban y cómo tú los despreciabas? Sí, Señor, ya. Y lo mandó nuevamente, le dio otra oportunidad y volvió, para que él aprendiera a no hacer como distinción entre los pobres harapientos que están sucios y el rico determinado de perfume. Nosotros tenemos que amar a todos. Cuesta así, hermano. No es fácil. Porque es difícil, hermano, muchas veces. Y nosotros tenemos que hacerlo. Yo al Jorge siempre estaba con él atrás y soportándole su olor que estaba ahí, pero yo lo retaba a veces, bien retado, él sabía, pero estaba ahí. Y él siempre llegaba, estaba ahí, y él decía, ya pues, Jorge, déjate de tomar, entiende que siempre está ahí tomando, y ese olor patea del trago, que él siempre estaba pasado a trago, y empezaba a caerse ahí en la silla y todo. Y yo lo retaba, siempre lo retaba. Y me decía, ya, pastora, no me rete más. Sí, pero no me gusta como venía acá todo curado, ¿cuándo vaya a venir así? Que le decía yo. Claro que yo lo ayudaba, yo siempre le brindé el apoyo y lo que necesitaba. Él estaba con nosotros aquí. Y le gustaba siempre sentarse con nosotros al lado. Le decía, anda a sentarte allá, Jorge, que están los hermanos. No, ahí ni me buscaba, ahí conmigo. Allá en el comedor cuando hacíamos la fiesta. No le gustaba estar cerquita de nosotros así. Y ahí se sentaba él. Y yo decía, come nomás, Jorge, ahí papa frita, de todo. Y después le hacía una galeta y le mandaba con un juguito para su casa con cosas. Y le gustaba estar al lado de, aunque yo lo retaba siempre, pero él me buscaba y estaba ahí cerca mío. ¿Quién te quiere te aburre? ¿Ah? ¿Quién te quiere te aburre? Sí, yo le decía y lo retaba y decía, ya, pastora, no me retes, te enojaba. Te me casas. Sí, claro. Y entonces, y la última vez que él se fue, yo sabía que él iba a morir porque Dios me había mostrado y le había pedido a la iglesia que orara. La última vez que lo vi me dijo, ¿cómo estáis, Jorge? Sí, más o menos, me duele tanto la cabeza, te voy a dar unos paracetamol. ¿Y cómo estáis para la comida? No, ahí nomás, ya te voy a pasar unas cositas. Le pasé limón, unas cositas para que él comiera, una cebollita, todo, ya y se fue. Fue la última vez que lo vi, y después murió. Sí, pero él se fue porque el Señor tenía predestinado ya de antes llevarse. Y ya él iba a morir. Bueno, ojalá esté en los brazos del Señor porque siempre le hablamos, siempre le predicamos y
fue parte de nosotros también en este ministerio. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer eso, y a veces cuesta, hermano. Cuesta, y el Señor nos hace pasar por tantas cosas. El amor de Dios en la cruz no solo nos salva, sino también nos transforma, permitiéndonos vivir una vida de amor y de sacrificio por los demás. De sacrificarnos a veces por los demás, hermanos. Y eso a veces cuesta. Porque uno tiene que estar a veces ahí haciendo el bien. Y eso quiere el Señor de nuestras vidas. ¿Has amado a otro con el mismo amor incondicional que Cristo nos demostró? ¿Cómo puedes vivir de la manera más altruista, sacrificada con tus relaciones? ¿Usted ha amado realmente a una persona así como Dios quiere que la amemos? Que no sea nada suyo, porque uno a los suyos los ama, pero a otro que no es nada. Y Cristo amó, Él los amó, ¿no? Amén. Entonces Él quiere que también nosotros aprendamos a ese amor, hermano. Sí, Señor, amén. Que no es fácil, pero pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a amar, ayúdame a tener misericordia, ayúdame a amar a los que necesitados, a hacer lo que tú quieres que yo haga. 2 Corintios 5, 18 y al 19, busco un hermano y me lo lee. Eso es lo que quiere Cristo de la iglesia, porque dice que se acabarán las lenguas, los ministerios, los dones, pero el amor, ¿qué es lo que pasa con el amor? Nunca se acabará. Nunca se acabará, es el mayor de los frutos. Y el amor se demuestra, Gracias, Señor. Amén. ¿o no? Amén. Entonces tenemos que demostrar ese amor para el Señor. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5, 18 al 19. ¿Qué dice? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles sus cuentas a los hombres, en sus cuentas a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliar a los que están enemistados con Dios. ¿Me entiende? Hablarle la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que conoce a Dios. Ayer había un curadito que hablaba y decía la palabra y todo. Él conocía a Dios, pero estaba ahí, el diablo lo había sacado y lo tenía ahí. Porque hablaba de la palabra y tenía un tratadito chiquitito que lo andaba trayendo. Y decía esto acá, está bien lo que hace la palabra de Dios y todo eso. Porque ahí hay mucha gente que conoce a Dios en la calle, ¿no? Pero que el diablo los ha sacado y los ha castigado. Ellos son presos del enemigo. Están ahí esclavos de él. Y nosotros tenemos que verlo con ojos de misericordia, ¿o no? Entonces, porque eso es difícil, hermano, vivir en la calle sin comida, atados bajo las adicciones, que son muy fuertes. Entonces, hay hombres y mujeres que están ahí. Pero de todos ellos, alguno puede salir cuando Dios lo llama. El pastor Agustín, él es el del ministerio, ¿cómo se llama el ministerio del pastor Agustín? Pero que Jesús el Camino. Él fue un hombre de la calle. Estaba en la calle, viviendo en la calle con drogas, no sé. Estaba muy mal y él lo llamó el Señor a los caminos, formó un lugar donde restaura drogadictos, de todo, se recibió de abogado, hizo una carrera y estudió y se levantó. Y es un pastor que trabaja, ¿ustedes lo conocen? Al pastor Agustín de la compañía que trabaja con hartos drogadictos. En la calle México está el Sí, ministerio. ahí está el ministerio. Y él, nosotros estuvimos al principio con él escuchando y en su testimonio, él fue un hombre de la calle. Mire, ¿y quién va a decir? Lo sacó el Señor de ahí, Amén. de la calle. Le dio, se estudió, se recibió, tiene un hermoso ministerio y restaura vidas, ahí llegan drogadictos, alcohólicos, todo, y el Señor le dio a él, parecido al pastor que tiene de Remar. Entonces Dios tiene de todo, ¿no es cierto? Nosotros vamos nomás a la calle, hablamos, pero Dios sabe a quién trae y a quién no trae.
Amén. El deber de nosotros es predicar nomás, El Evangelio. Amén. nada más. El que convierte las almas al Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con Cristo, y nos dio un ministerio de la reconciliación. Nosotros, las personas están enojadas con Cristo, no quieren nada, pero Dios da la reconciliación para que el mundo se reconcilie con Él. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que también los llama a ser agentes de reconciliación entre hombres, compartiendo el mensaje de perdón y la paz. La cruz en el medio del cual fuimos reconciliados con Dios, quitando la enemistad y ofreciendo la paz con Él. Como cristianos andamos llamados a extender esta reconciliación con los demás, buscando la paz y la unidad de nuestras relaciones. La cruz no solo nos trae paz, sino también nos manda a proclamar la reconciliación entre el hombre, siendo agentes de paz en el mundo. Que el Señor bendiga todo esto. Estás comprometido con la misión de la reconciliación en Cristo. ¿Qué medidas puedes tomar para promover la paz y restaurar las relaciones, todas las que te rodean? Nosotros somos agentes del Señor. Y donde estamos, nosotros tenemos que proclamar su palabra. Amén. Hablar de Cristo, que es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros, a reconciliar al mundo con el Señor. Nosotros todos necesitamos reconciliar y hacer realmente discípulos para el Señor, que caminen y que puedan alcanzar la salvación. Porque la salvación es difícil, hermano. Así es. No es fácil. Entonces es una renuncia a tantas cosas y nosotros también a negarnos a nosotros mismos. Tantas cosas que requieren perdón, negación, sacrificio. Es la prioridad que Dios quiere de nuestras vidas. Que el Señor nos pueda ayudar y que el Señor nos bendiga ricamente esta iglesia. Amén. Puedan comprender y entender su palabra, hermanos, hermanas, amadas, y también esta palabra la tomo para mi vida. Porque yo también necesito esta palabra y que podamos nosotros hacer la voluntad, que no es fácil, porque la misma palabra lo dice que es difícil. Pero nosotros tenemos que proponernos realmente a agradar a Dios, porque dice buscar a Dios y su reino, y todas las cosas que tú necesitas, Dios te las dará. Así, amén. ¿O no? Sí, Señor. Las añadiduras, todo lo que viene, porque primero, si tú pones primero a Dios en ese lugar, Dios también te pondrá en primer lugar. Y concederá los anhelos de tu corazón y las Amén. peticiones Sí, Señor. estarán ahí, en recompensa a lo que tú haces. Gracias, Señor. Así que nunca olvides, hermana, hermano, que Dios recompensa. Que Él es galardonador de los que le buscan y le aman. Amén. Sí, Y Señor. Él concederá esas peticiones, esos Amén. deseos de nuestro corazón. Sí, Señor. Amén. Yo una vez deseaba algo que era imposible, hermano, cortito y termino. Imposible. Y vi las estrellas del cielo una noche, y de esas estrellas en un sueño llovía. De donde había nube no había de ningún lado, pero llovía. Y después, con los años y el tiempo, Dios concedió esa petición de mi corazón que era imposible, pero ya me había mostrado que llovía sin nube. ¿Puede llover sin nube? No. Pero llovía sin nube. Entonces es que Dios hace las cosas que para nosotros son imposibles, Dios las hace. Amén. Tenemos que creer solamente Sí, Señor. y servirle a Él. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, yo he exhortado tu palabra, el servicio a ti, el negarnos a nosotros mismos, el perdonar, Señor, el hacer tantas cosas que tú demandas de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, Señor, y no oidores, porque los oidores se quedarán, más los que hacen tu palabra, ellos se irán contigo. Es difícil, Padre, tu palabra lo dice, que es muy difícil, y que son pocos los que arrebatan tu reino, que los muchos, Señor, se quedarán, porque tú quieres un pueblo obediente, sujeto, sometido. Padre, ayúdanos, Señor, a tu palabra, a ponerla por obra y a hacer tu voluntad. Bendice este pueblo, ayúdalo, al que le cuesta, ayúdalo, Señor. Amén. Dale fuerza, porque a veces, Señor, el enemigo debilita áreas de nuestras Así vidas. es. Y te pedimos, Padre, para que tú bendigas, porque, Señor, tú quieres que todos se salven. Amén. Y que todos procedan a esta salvación que tú nos das.
Gracias, Padre eterno, te doy en el nombre de Jesucristo. Amén.